Leemos. Dice así. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús, en la enseñanza pasada, ha inferido ser superior a Jacob, diciendo que el que tome de esa fuente de agua, es decir, del pozo de Jacob, volverá a tener sed. Pero el que tome del agua que él ofrece no tendrá sed jamás. Y esto muestra que Jesucristo es la fuente inagotable de vida. Sin embargo, la mujer sigue en ese punto sin comprender lo que Jesús le dice y piensa que esa agua de la que Jesús le habla, por preciosa que sea, ella solamente percibe materialmente al agua, de tal manera que esa fuente de agua, de la forma en que ella la percibe, solo puede calmar su sed física. En el versículo 16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Parece incoherente que de repente Jesús cambiara del tema de conversación. Ella ha pedido agua. En el versículo 15 vimos que ella pidió agua y Jesús ahora le manda a buscar a su marido. Sin embargo, vamos a ver que no existe contrariedad y que hay un propósito en esto. Y es que para que la mujer quisiera de esa agua que él le ofrecía y que ella no podía comprender, ella tenía que tener primeramente sed. Es decir, que tuviera necesidad de esa agua que Jesús ofrecía. Porque esa sed que Jesús está tratando que ella llegue a tener es la que la despertará verdaderamente hasta que haya en ella un verdadero sentido de culpa. Y es lo que Jesús va a provocar en ella cuando le dice que vaya y traiga a su marido. Y esto nos empieza a señalar en la Escritura que no hay arrepentimiento sin que haya previamente una convicción de pecado. Eso empieza a mostrarnos las Escrituras. De tal manera que antes de que la mujer pudiera llegar a ser salva, ella necesitaba reconocerse como pecadora. Necesitaba reconocerse y llegar a tener una verdadera conciencia y convicción de pecado que evidentemente no podía tener. Y la Escritura va revelando todos estos principios eternos que se revelan a través de ella y que es necesario que nosotros los vayamos viendo en la medida que vamos estudiando las Escrituras. Y es que todas las personas necesitan reconocerse como pecadoras, poder mirarse y ver sus miserias interiores para que verdaderamente puedan llegar a arrepentirse. Mientras las personas no puedan tener una verdadera convicción de pecado, ellas no tienen razones de qué arrepentirse. Así que entonces es necesario previamente una convicción de pecado en todas las personas para que de verdad puedan llegar a arrepentirse. Por eso es que cuando uno le habla a la gente de la necesidad de arrepentimiento, la mayoría de las personas dice: pero es que yo no he hecho nada malo, porque ellas no tienen convicción de las cosas perversas que hacen delante de Dios.
Entonces, la mención que Jesús le hace sobre su marido le haría recordar a ella su vida inmoral y su vida de vergüenza. Y esto, por supuesto, cuando nosotros vamos estudiando la Escritura, también vamos viendo todas esas cosas que tienen una relación con nosotros, porque de alguna manera todos nos hemos parecido a esa mujer samaritana, con distintos y diversos tipos de delitos y pecados, pero al fin y al cabo todos nos parecemos a esa mujer samaritana, muertos en distintos tipos de inmoralidades y llenos de toda vergüenza, porque esa realmente es la condición. Aunque habíamos dicho que ella procuraba venir al pozo en determinadas horas cuando nadie iba y procuraba la soledad para evitar el rechazo social y la vergüenza de las personas que la vieran. No había en ella convicción de pecado, que es una cosa totalmente diferente. Porque ciertamente todas las personas pecadoras, todo el que está cometiendo un delito, todo el que está cometiendo pecado, está procurando hacerlo de manera oculta. Y a pesar de que reitera en su pecado, en su maldad, trata de hacerlo siempre de forma oculta. Porque de una u otra manera esa persona está tratando de evitar ser sorprendida o está tratando de evitar la vergüenza o el rechazo de las personas que lo ven hacer eso que hace. Pero aún así esas personas no tienen convicción de pecado, que es otra cosa. Entonces el Señor lo que está es tocando la conciencia de esa mujer. Está tocando su conciencia porque definitivamente todos los hombres están perdidos y muertos en sus delitos y pecados. Y cuando decimos que estamos muertos en delitos y pecados, porque no podemos percibir nuestra naturaleza pecadora. No podemos conocernos verdaderamente quiénes realmente somos. Sin embargo, esas personas no están dispuestas a admitirlos. No están dispuestos a admitir su condición, su situación terrible delante de Dios. Y solo entonces los que los pueden admitir pueden llegar a ser salvos. Por estas cosas, entre tantas cosas que quiero que compartamos durante estos días, por eso les dije que esta enseñanza es importante para la iglesia, porque hay tantos principios que son necesarios que todos los creyentes los comprendamos y entendamos, porque de eso depende mucho cómo es nuestra relación con Dios y cómo decimos que tenemos un Dios y cómo decimos que hemos creído, cómo decimos que nos hemos arrepentido, cómo decimos que somos salvos. Entonces es importante que todas estas cosas las podamos entonces nosotros tener claras. Entonces por eso cuando nosotros predicamos el Evangelio, entonces no podemos evadir ni podemos quitar de la predicación del Evangelio el tema del pecado y de la necesidad que tenemos de un Salvador. Hasta no entendamos realmente esta naturaleza pecadora y la convicción de pecado, entonces no podemos tener necesidad tampoco de un Salvador. El versículo 17 y 18 dice: respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús le manda a buscar a su marido, pero parece que la mujer samaritana intenta encubrir la verdad y solo dice una verdad a medias, porque ella dice: no tengo marido. Dice la mujer, es decir, que ella usó una media verdad, pero no la verdad completa de su real situación. Y es que ella no está, por lo que hemos dicho, no está dispuesta a confesar su pecado, pero aunque ella no estuviera dispuesta a confesar su pecado delante de Dios y delante de Jesucristo, eso era inútil, que ella tratara de esconderlo. Vamos a leer lo que dice Hebreos 4:12.
El mismo Verbo encarnado le estaba hablando a la mujer y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El conocimiento que Jesús tiene de la vida interior de esa mujer era absoluta, porque el Señor podía saberlo todo. Y es similar al conocimiento que también tuvo cuando vio a Natanael. Los invito a que leamos Juan 1:47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es decir, Jesús vio a Natanael y vio que no había engaño en él. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conocen? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y esto entonces revela la naturaleza omnisciente de Jesucristo y su capacidad sobrenatural. O sea que en esto se revela, por supuesto, la deidad de Jesucristo. Entonces Jesús en ese pasaje le dice: bien has dicho, no tengo marido. Bien has dicho. Esa es la única verdad que ella le dice. Porque 5 maridos has tenido y al que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, la única verdad que ella dice es que ese no era realmente su marido. Entonces el Señor pone al desnudo su vida íntima pasada. Y lo hace, por supuesto, con un conocimiento sobrenatural, y les revela que antes del último marido, que no era su marido, antes de eso había tenido una serie de relaciones con 5 hombres. Y aunque esto pudiera no importar las razones con las cuales ella se estuvo con distintos hombres, sin importar las causas de esas diversas relaciones, eso por supuesto revela una vida desordenada, revela una vida de inmoralidad, una vida promiscua, una vida adúltera, una vida de vivir en desobediencia a los preceptos de Dios. O sea que entonces esa situación de ella ponía de manifiesto su necesidad de esa agua que Jesucristo le ofrecía y que no podía saciar con el agua común del pozo de Jacob. Es decir, que eso revela la necesidad de esa agua que el Señor estaba ofreciendo. Así que entonces, al sacar a la luz el pecado de esa mujer, Jesús estaba preparando su corazón. Lo estaba preparando su corazón, además de que al mismo tiempo Jesús está revelando el carácter de quien le está hablando a ella. Y quien le estaba hablando a ella era el Verbo de Dios. Por eso que las palabras de Jesús tenían tanto poder y tenían tanta autoridad cuando decía las cosas, porque él mismo era el Verbo encarnado. Entonces, por eso, antes de la conversión, antes de que ella pudiera recibir el don de Dios y que ella pudiera recibir esa agua de vida que Jesús le ofrecía, ella tenía entonces que llegar a tener verdadera
convicción de su condición, de su pecado, y que pudiera verse ella en la verdadera necesidad del perdón y de ser limpiada. Esa era entonces la condición de esa mujer, para que entonces pudiera recibir esa agua que Jesús le ofrecía para perdón y para limpieza del pecado. Por eso, luego, en el versículo 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Luego, que la vida íntima de esa mujer ha quedado al descubierto, y al no poder ella negar su condición de culpabilidad, su condición de inmoralidad en la que ella vivía, al llamar a Jesucristo profeta, ella está dando por cierto que ciertamente el Señor y esa persona que estaba delante de ella había acertado en su verdadera condición. Y ella, por supuesto, está reconociendo que ciertamente ella es culpable de todas esas cosas que ese hombre le ha dicho. Por eso que ella asume que él es un profeta. O por lo menos debía estarlo percibiendo a Jesús. Lo menos que podía pensar de Jesucristo era que él era un adivino. Por lo menos es lo menos que podía pensar del Señor. Ella se da cuenta de que no está hablando con una persona que fuera cualquier persona. No estaba hablando con una persona común y corriente. Estaba hablando con alguien que tenía inspiración divina. Que era un portavoz de la voz de Dios, que era un enviado de Dios. Así podía estar viendo esa mujer al Señor. Así que ella entonces reconoce a Jesús como un profeta, lo reconoce como profeta, y por supuesto esto revela el poder de la palabra de Dios, el poder de su palabra para escudriñar los corazones, en los términos que lo refiere ese pasaje que leímos de Hebreos 4, y que Jesús además tenía el poder para convencer a la conciencia de esas cosas secretas que tenemos. Y el Señor es el que tiene, y aquí lo revela, el poder para convencer a la conciencia de los secretos que estaban en su corazón. Eso es lo que Jesucristo hace. Entonces, por eso que es imposible que la gente pueda reconocerse pecadora y que la gente pueda reconocer sus pecados si no es por una obra de Dios mediante el Espíritu Santo. Y eso forma parte de la obra del Espíritu Santo. Vamos a leer Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Por eso es que es tan difícil hacer ver a las personas cuánto mal son capaces de hacer. Porque esto es una obra del Espíritu Santo, quien puede producir entonces esa convicción de pecado que es necesario que las personas tengan y que incluso nosotros los creyentes podamos tenerla y estar conscientes de esa naturaleza en nosotros. Versículo 20. La mujer continúa hablando en el versículo 20 y dice así: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Dios le había
ordenado a su pueblo a través de sus antepasados, señalar un lugar especial para rendirle culto y adoración. Eso lo dice Deuteronomio 12:5. Dice así: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis, decía ese pasaje. Entonces, los judíos escogieron a Jerusalén. Eso lo dice 2 de Crónicas 6:6. A Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Es decir, que ciertamente se había elegido a Jerusalén para que fuera el lugar donde ellos habrían de adorar. Pero quiero que leamos también 2 de Samuel 7, de 5 al 13. El Señor mandó al profeta Natán a que le dijera estas cosas al rey David. Dice así: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Fíjense ustedes que no obstante lo que dice el libro de Crónicas 6:6, que se había referido a un lugar en Jerusalén, y aquí se perfilaba de otro lugar que no habría de ser Jerusalén, y que habría de ser la iglesia de Dios. Y dice el 12: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará tu reino. Es decir, el reino eterno de Dios. Y dice así: y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. O sea que no obstante que se hablaba de un lugar físico que era Jerusalén, aquí el Señor ya perfilaba que aquello sería circunstancial y que no habría de ser un lugar permanente donde ellos habrían de reunirse y adorar a Dios. Entonces, luego de la división de Israel en dos reinos, que lo comentamos cuando empezamos a compartir el capítulo 4 de Juan, los samaritanos abandonaron la adoración en Jerusalén, y ellos construyeron su propio templo en el monte Gerizim. Ellos se apartaron entonces de la adoración que se hacía en Jerusalén, y ellos entonces construyeron su propio templo en el monte Gerizim, que es Samaria,
y también establecieron su propio sistema de adoración a su manera. Esto que lo entendamos como pueblo de Dios es muy importante, porque esto a nosotros nos habla como iglesia, porque no existen, como algunos no lo entienden, que no hay muchísimas maneras de adorar a Dios. No hay muchísimas maneras de adorar a Dios. Es mentira que yo puedo adorar a Dios como a mí me plazca y lo adoro en mi casa. Hay ciertamente un patrón bien definido en toda la Escritura que nos guía a la adoración a Dios verdadero. De tal manera que la Escritura nos enseña cómo debemos adorar a Dios. Si alguien no adora a Dios, no adora al Señor como lo dice la Escritura, entonces esa persona no está adorando a Dios. Puede estar adorando otra cosa, puede estar adorando otras deidades, pero no está adorando al Dios verdadero, y tampoco es la adoración que Dios demanda de su pueblo y de sus hijos. Y son tantos aspectos que hay que tocar cuando hablamos de la adoración. Pero un ejemplo muy simple. Si nosotros entonamos una canción, un himno, y ese himno no se corresponde con las verdades de las Escrituras, entonces eso no se corresponde con la adoración que Dios manda. Una cosa tan básica como esa. Pero quiere decir que si yo digo que estoy entonando una canción para Dios y eso no se corresponde con las verdades de la Escritura, entonces yo puedo estar cantando una canción sin adorar a Dios verdaderamente. Y esto es un solo ejemplo, ¿no? De tal manera que nosotros, sin saberlo, por nuestra ignorancia de la verdad, podemos estar adorando a otro Dios. Por eso yo les decía que yo quería que hoy vinieran todos, que no faltara ninguno, porque esto es muy grave, que haya mucha gente que se crea ser cristiana sin serlo. Y las iglesias pueden estar llenas de gente que se cree ser cristiana sin serlo, porque ciertamente sus conceptos que tiene de Dios están absolutamente distorsionados con la verdad escritural y con lo que el Señor considera que es su adoración aceptable. De tal manera que entonces, si no entendemos estas cosas, si no lo podemos conocer como Dios lo establece, entonces pudiéramos, creyendo ser cristianos, no serlo, porque nosotros podemos estar adorando a otro Dios, podemos estar haciendo una adoración que no es aceptable. De tal manera que entonces la Biblia establece de manera general lo que se llama el principio regulador del culto. O sea, la Biblia establece principios conforme a los cuales nosotros tenemos que adorar a Dios. Vamos a leer Levítico 10:1. Levítico 10:1 al 3. Dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Es decir, estos dos hijos de Aarón adulteraron la adoración al Señor, y como consecuencia de ello fueron quemados en el lugar donde hacían esa adoración que no era aceptable delante de Dios. Pero en el Nuevo Testamento
El Señor Jesucristo también hace referencia, Mateo 15:8. Dice así, este pueblo, citando al profeta Isaías, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Es decir, que este pueblo solamente de boca honraba a Dios, pero su corazón estaba bien alejado de Él, porque su doctrina y el conocimiento que ellos decían tener de Dios no era conforme a las Escrituras. De tal manera que entonces no honraban a Dios. Entonces, cuando esta mujer dice que sus padres adoraron en ese monte, en este monte, ella se está refiriendo al lugar donde los samaritanos adoraban, en el monte Gerizim, y donde seguramente ella, no obstante su condición, también ella era adoradora al estilo de los samaritanos. O sea que esa mujer, siendo como era, entonces ella también era seguramente adoradora, donde adoraban al estilo de los samaritanos. Entonces, cuando nosotros vemos en el versículo 19 y 20 de ese pasaje que estamos estudiando, da la impresión de que ella está cambiando de tema de conversación, porque pareciera que el versículo 19 no tiene relación con lo que ella dice en el 20. En el 19 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Luego en el 20 ya dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es decir, que pareciera que ella estuviera cambiando de tema de conversación, pero no es así. Ya sabemos que la mujer ha quedado convencida de su culpabilidad, de su condición pecadora, que ella ha sido descubierta por el Señor y su alma ha sido penetrada por lo que el Señor le ha dicho. Y aquí nosotros podemos intuir la obra del Espíritu Santo que estaba obrando en el interior de ella. Es la obra del Espíritu Santo haciendo el trabajo, porque ciertamente a consecuencia de verse ella culpable delante de Dios, ella podía haberse sentido muy apesadumbrada, llena de vergüenza, como tenemos que sentirnos todos del pecado. Pero al mismo tiempo, ella se sentía tal vez impresionada por ese judío que le había ofrecido agua viva y que le ofrecía esa agua de la cual no tendría que volver a tener sed. O sea que ella se sentía apesadumbrada por su pecado, pero al mismo tiempo atraída, impresionada por aquel hombre que le ofrecía agua de vida. Y esto se parece un poco como cuando las personas empiezan, porque el Espíritu Santo está obrando en sus corazones, y empiezan entonces a ser inquietadas por las cosas de Dios. Empiezan a ser inquietadas, ¿no? Entonces esa mujer ahora empieza a mostrar interés y por eso hace ella esa pregunta. Pues seguramente es la diatriba que había estado escuchando. ¿En qué lugar entonces te habré de ir a adorar a Dios? Es la pregunta que ella está haciendo, ciertamente. ¿A dónde iré a adorar? O sea, esa mujer en medio de esa situación empieza a preguntar, ¿dónde habré de ir a adorar? ¿Será en el monte Gerizim, donde lo hacen los samaritanos, o será en Jerusalén? Y ciertamente
Los judíos decían que eran en Jerusalén, y por eso que ella se refiere a Jesús en esos términos. Lo habla en un término personal, pero estaba haciendo referencia a que era lo que decían los judíos. Entonces, y esto es lo que debe pasar, es lo que debe pasar con la gente que se convierte. La gente que se convierte verdaderamente tiene que tener un deseo verdadero de adorar a Dios. Tiene que tener un deseo verdadero de conocer más al Señor. Y por eso que los que se convierten tienen que tener un lugar donde tienen que ser edificados y tienen que ir a un lugar donde ellos tienen que dar la alabanza y la adoración que hacemos entonces en público. Un lugar donde ellos puedan participar de la adoración. De tal manera que todo creyente tiene que tener en su corazón un deseo por adorar a Dios. Porque cuando nosotros ciertamente vemos la obra que Dios hace en nosotros, entonces nosotros tenemos deseo de postrarnos delante de Dios y rendirle adoración por la obra que Él hace en cada uno de los que son salvados. Yo quiero hacer aquí un paréntesis para compartir sobre lo que es la adoración. Es importante para que lo tengamos en contexto de lo que es la adoración. Y de manera general, adoración puede considerarse como el honor que se paga a un ser que es superior. El honor que se paga, el tributo, la adoración, el honor, la honra que se le da a un ser que es superior. Eso puede ser de forma general lo que es la adoración. Pero sin embargo, rendir tributo, dar honor, dar honra, darle alabanza, esas cosas también se pueden hacer a los hombres. Porque cuando viene una persona, un magistrado, un presidente, a ese hombre, los hombres también le rinden tributo. Y cuando viene el presidente de la República, se le tiende una alfombra roja para que esa persona pase por ahí. Se le rinde también tributo, se le rinde adoración a esa persona. Pero nosotros también sabemos que la gente le rinde tributo, le rinde adoración también a los ídolos. Porque nosotros somos un país idólatra. Y es clásico que la gente le rinda adoración a los ídolos. A todos esos muñecos que son de plástico, que son de arcilla, de metal, la gente se postra delante de ellos y también les rinde adoración. Pero también la gente les rinde adoración a las cosas materiales, que es una adoración de la que cuando nosotros los creyentes nos descuidamos también la hacemos y adoramos también a las cosas materiales. Adoramos a nuestros hijos, adoramos a los nietos, adoramos a las personas que nos rodean y a nuestras bienes y a nuestras cosas, más que incluso a Dios. Eso hacemos, de tal manera que entonces podemos adorar todas esas cosas. Pero en el contexto cristiano, solo podemos rendir tributo, darle honra, darle gloria, darle honor, solamente al Dios verdadero. De tal manera que solamente entonces al Dios verdadero, solamente delante de Él es que tenemos que nosotros postrarnos y rendirle nuestra adoración. Vamos a leer Éxodo 20. Dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice el 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte. Dice, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero la adoración, entonces, en el contexto cristiano, porque es lo que la palabra enseña, es fundamentalmente dar honor y dar tributo a Dios. Por eso que cuando nosotros venimos a la iglesia, tenemos que estar claro que nosotros cuando venimos a la iglesia no venimos a buscar nada.
Es decir, nosotros no venimos a buscar nada. Nosotros tenemos que venir es a dar. Cuando venimos a la iglesia y decimos que venimos a adorar a Dios, entonces venimos es a dar. No venimos a buscar como suele la gente pensar. Voy a la iglesia para extasiarme en la adoración porque quiero que Dios me dé paz, por ejemplo. Voy para la iglesia porque yo quiero que Dios me dé esto. O sea, venimos a la iglesia, cuando decimos que venimos a adorar, venimos a dar. Venimos a darle al Señor. Entonces, la adoración a Dios no se parece a ninguna de las otras adoraciones que los hombres pudieran hacer a todas las demás cosas. La adoración a Dios no es cualquier cosa. La adoración a Dios es única y es exclusiva. Tengan presente esto. ¿Recuerdan cuando nosotros estudiamos sobre el aceite de la unción? Cuando estudiamos sobre el incienso, vamos a leer ese pasaje. Éxodo 30:23. Este pasaje habla del aceite de la unción y del incienso que el Señor le dio una fórmula al pueblo de Israel para que lo hiciera de esta manera. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especia fina de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad, esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia 500 según el ciclo del santuario y de aceite de oliva 1 hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Dice el 31, ahí mismo en ese pasaje, en ese capítulo, versículo 31 al 33, dice él, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre toda carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Dice, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Mira lo que dice el 33. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiese de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Es decir, miren la gravedad que era utilizar ese aceite de la unción para otra cosa. Pero ese aceite y su olor fragante representaban, por supuesto, entonces la adoración al Señor, que era exclusiva para Él. De tal manera que la única que tenía derecho a que ese olor llegara a sus narices era el Señor. Era exclusivo para Él, no podía ser utilizado para otro propósito. Entonces esto representaba nuestra adoración. Eso representaba entonces la adoración que tiene que salir de nuestra corazón, porque nuestra adoración tiene que ser sincera y tiene que llegar entonces a la presencia de Dios. No puede darse a más nadie esa adoración, porque para Dios tiene que ser exclusiva. Pero esta idea de la adoración que se representaba en el aceite, en ese olor fragante, también lo vemos en el Nuevo Testamento, en Juan 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Es decir, que el Dios encarnado, el Dios vivo, estaba recibiendo adoración a través de ese perfume que esa mujer derramó en sus pies. Versículo 21.
Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jerusalén, entonces, era el lugar que se había designado para ofrecerle a Dios adoración. Y conforme a lo que nosotros estudiamos sobre el tabernáculo, todo eso que ahí estaba había sido trasladado al templo cuando el templo entonces fue edificado. De tal manera que entonces en el templo se asumía que moraba la presencia de Dios. Ahí estaba la morada de Dios. Entonces todos los que eran judíos devotos iban a ese lugar y ahí llevaban entonces sus ofrendas, entonces también llevaban su sacrificio. Sin embargo, entonces Jesús dice que está llegando la hora cuando ni en este monte, es decir, cerca de donde estaban, en Gerizim, que era en Sicar, cerca de donde estaba el pozo, que ni en ese lugar, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Estaba llegando la hora, entonces, que no habría de hacerse la adoración a Dios ni en ese lugar, ni tampoco en el otro. Es decir, que con la venida de Jesús y con la era del Evangelio, entonces ya no sería así. Ya no habría ningún lugar especial. O sea, porque Dios entonces no tendría puesto un lugar concreto donde los hombres acudieran a rendirle adoración. O sea que ambos lugares entonces serían innecesarios. Tan cierto es esto que en el año 70 Jerusalén y el templo van a ser destruidos totalmente. Entonces esto anunciaba que los escogidos de Dios, de toda tribu y nación, y no solo los judíos, adorarían al Señor. No solamente ya los judíos, los adorarían todos los pueblos y naciones. Vamos a leer Sofonías. ¿Cuál? Sofonías, al final. Sofonías 2, 11. Dice así: terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él. O sea, todos los pueblos de la tierra, toda la tierra de las naciones. Es decir, que entonces ya no solamente los judíos adorarán a Dios, sino todos los pueblos y naciones. Malaquías 1:11 dice así: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ya la adoración no sería entonces exclusiva en Jerusalén, ni sería tampoco exclusiva de los judíos, sino que entonces lo haría la Iglesia universal, entonces, y en cualquier lugar.